Y ya tenemos más información ahora a través de nuestra próxima invitada. Jenny. Compartimos nuestros estudios con Ingrid Molas. Ella es directora de Protección y Rehabilitación de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Directora, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también a ustedes y a toda la teleaudiencia. Bueno, y vamos a hablar de esta campaña, usted nos lo diga, que va avanzando un poco también en cómo hablar, en cómo expresarnos hacia las personas con discapacidad, directora. Sí, bueno, la idea que surge en relación a esta campaña obedece sobre todo al artículo número 8 de la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Este artículo hace referencia a la toma de conciencia acerca de esta población que durante mucho tiempo ha sido de alguna u otra manera olvidada dentro de sus posibilidades y oportunidades de participación en la sociedad. En este sentido, ¿cuáles son aquellos términos que históricamente se mal utilizaron hacia las personas con discapacidad? Muchos de esos términos se relacionan sobre todo con la historia de la concepción acerca de la persona con discapacidad, ¿sí? Y obedecen a estereotipos y prácticas sobre todo nocivas, imágenes negativas acerca de las personas con discapacidad. Los más actuales que no debemos usar, por ejemplo, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades diferenciadas, especiales o simplemente la palabra discapacitados. Nosotros, y en este spot se visualiza mucho mejor la idea de anteponer a la palabra discapacidad persona, sobre todo con el objetivo de dignificarla, ¿sí? Y promover y proteger los derechos que tiene inherentemente por su esencia de ser humano. Visibilizar esos derechos precisamente, ¿verdad? Justamente, varios de los derechos a lo largo de la historia, sobre todo su participación y su inclusión en la sociedad, como cualquier otro ciudadano. ¿Por qué la importancia de esta campaña en la palabra? Sobre todo nosotros esta campaña lo hacemos justamente con la participación de ustedes, con los periodistas, ¿sí? Los comunicadores sociales. Nos parece estratégico poder hacerlo porque de alguna u otra manera el lenguaje oral educa de manera positiva o educa de manera negativa. Y el principio básico sobre todo es dejar de lado todas esas imágenes negativas y estereotipadas acerca de las personas con discapacidad. ¿De qué forma reacciona la ciudadanía con relación a ya también este nuevo enfoque en la comunicación? Bueno, muchas de las ideas que se manejan, sobre todo nosotros tratamos de incidir en un primer lugar con la población de comunicadores. Incluso se estuvo haciendo ya hace meses atrás un taller en el que fueron invitados comunicadores de la prensa escrita, oral, y bueno, hay una reacción, ¿verdad? Porque dice que el término es muy largo. Sí. Pero en ese sentido le damos la importancia que tiene la utilización de la palabra persona. Es un spot bastante interesante, podemos acceder al spot en la página web de la institución, es www.cenadis.gov.pi, y justamente la imagen que vamos utilizando, la imagen visual que vamos utilizando es la imagen de ustedes los periodistas. Para los profesionales del área de la salud, del área de la rehabilitación, también es un término al cual nos cuesta un poquito acomodarse, ¿sí? Por lo general se puntualiza el déficit y no la esencia que lo tienen como persona. Bueno, es un proceso que se inicia ya en nuestro país y bueno, ya tendrá también de seguro su resultado en los próximos años, en los próximos meses, ojalá que pronto también, ¿verdad? Esperemos que sean meses y la importancia que tiene la utilización de esta terminología correcta justamente se fundamenta en el que las mismas personas con discapacidad han decidido nominarse de esta manera. Exactamente. Hay toda una explicación también en torno a la convención y reuniones que se llevan en todo el mundo en torno a las terminologías, directora. Sí, desde la misma convención, desde la misma sociedad civil, así como le explicaba, decíamos, el lenguaje educa, el lenguaje favorece a prácticas positivas y en este sentido para la población el lenguaje adecuado va a dar
a quienes estamos trabajando acerca de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo para las personas con discapacidad, el valor y las capacidades que ellos tienen como seres humanos. Bueno, y precisamente veíamos ya también en imágenes alguna alguna parte de lo que es este spot de personas también del ámbito nacional, instando también a la buena utilización de los términos y de esa forma también ayudando a una sociedad mucho más inclusiva. Tenemos el material, compartimos brevemente, veamos. No se dice mongólico, se dice persona con discapacidad intelectual. No se dice sordomudo, se dice persona sorda. No se dice paralítico, se dice persona con discapacidad física. No se dice retardado o retrasado mental, se dice persona con discapacidad intelectual. ¿Sabían ustedes que no debería decirse inválido, sino persona con discapacidad física? Es bueno aprender, metérselo en la cabeza y de corazón ir practicando para tener una mejor convivencia. No se dice invidente, se dice persona ciega. No se dice minusválido, se dice persona con discapacidad física. No se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. No se dice enfermo o anormal, se dice persona con discapacidad. No se dice defecto de nacimiento, se dice discapacidad congénita. No se dice loco, se dice persona con discapacidad psicosocial. Cuando hacemos una observación o hacemos referencia a una persona, hablamos de esa persona con alguna discapacidad. Ese es el modo correcto, inclusivo, de hablar de nuestros semejantes. Estamos en ese proceso, estamos en esta campaña inclusiva por una sociedad justa para todos sus habitantes. Definitivamente no se dice es un discapacitado, es una persona con alguna discapacidad. No se dice mutilado, se dice persona con discapacidad física. No se dice paralítico o minusválido, se dice persona con discapacidad física. La inclusión es tarea de todos. Porque la inclusión es tarea de todos. Para ahí vive la inclusión. Bien, así veíamos con personas de nuestro medio también, nuestros compañeros Cristina Martínez y Edgar Britos participando también de este spot por la inclusión y con términos que solemos escuchar y que parece que está tan naturalizado, directora. Sí, algo que dentro del lenguaje popular se ha incorporado y nosotros damos el aliento sobre todo a los periodistas en un primer momento, que son los que nos educan a través de los medios por su cuarto poder, a iniciar esta campaña conjuntamente con nosotros. Y así como decías anteriormente, yo creo que en pocos meses, así como los términos salen casi de manera cotidiana, estos términos que son los adecuados también van a estar naturalizados en nuestro lenguaje. Bueno, y ojalá empecemos con la palabra y después ya también con otros derechos, el acceso, también todo lo que significa infraestructura, todo lo que significa políticas públicas también para las personas con discapacidad. Hoy estamos hablando también de un gran avance en términos del derecho a voto que tienen ellos, estamos hablando de una campaña del voto en casa, así que vamos avanzando, por suerte, en una sociedad mucho más tolerante y mucho más inclusiva, directora. En ese sentido, yo creo que las prácticas positivas hacen un cambio hacia la actitud. Una de las mayores barreras que tienen las personas con discapacidad es la actitud de la sociedad en general. Entonces, bueno, sobre todo darle la importancia que tiene la utilización de este lenguaje correcto. Nosotros también queremos aprovechar y pedirles, creemos que ustedes los comunicadores son nuestros mejores aliados en ese sentido, aprovecharles y felicitarles también por el Día del Periodista, que es el 26. Y bueno, creemos que este avance, como dice nuestro eslogan nacional, Paraguay vive la inclusión, tiene que ser una alianza con entes del Estado, con la sociedad civil, con las mismas asociaciones de las personas con discapacidad y con ustedes.
Bueno, y estamos hablando precisamente del rol que tiene el Estado también de garantizar los derechos de estas personas, así que vamos avanzando, ¿verdad? Más allá de la solidaridad de la gente y de nuestro pueblo también con relación a las personas con discapacidad, más que nada visibilizar estas políticas. Así que, directora, agradecemos muchísimo también que nos hayas acercado esta campaña, más sobre esta campaña, y vamos a seguir avanzando. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho la oportunidad y Paraguay vive la inclusión, así lo estamos sintiendo. Gracias por la oportunidad. Que tengas buen resto de jornada. Así nos acompañó Ingrid Molas, ella es directora de Protección y Rehabilitación de la Senadis, la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y con esta campaña nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos informando de más aquí en Paraguay Noticias.